Buenas tardes, profesor y compañeros presentes en la sesión. Somos el grupo número 1 y el día de hoy vamos a hablar de nuestro proyecto titulado Bobina de Tesla. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes que veremos a continuación: Hacha Marco, Acosta Franklin, Aguilar Yojaira, Anco Sharon, Arteaga Catherine, Avedaño Wilmer, Aizanoa Anthony, Azaña Lino y quienes habla Blanco Javier. Este proyecto no hubiera sido posible si no fuera por los conocimientos adquiridos en el curso impartidos por el docente Patty Richard. Sin más que agregar, demos inicio a lo que es el bloque de introducción de nuestro proyecto. Efectivamente, para poder proporcionar mayor detalle del proyecto, primero deberíamos entrar en contexto un poco. Mencionar a su creador, Nikola Tesla. Si alguna vez hemos escuchado de Nikola Tesla o de repente no recuerdas mucho de quién era, déjame comentarte un poco. Es un inventor, ingeniero y físico que ha realizado grandes contribuciones al sistema de electricidad del mundo moderno. Mucha de la vida que hoy llevamos tal vez no sería posible si no hubiera sido por la existencia de Nikola Tesla. Con eso te doy una idea un poco más de quién era y qué tanto ha sido el impacto de sus descubrimientos. Eh, Queremos dar a entender el funcionamiento de un dispositivo que justamente su creador, Nikola Tesla, permitió marcar un antes y un después en el estudio de la electricidad. Pero exactamente qué es esto de la bobina de Tesla, ¿es importante o no? Bueno, partamos de que es un generador electromagnético que produce altas tensiones de elevadas frecuencias. Pero esto tiene alguna relevancia con algún área, con ciertos puntos que podamos comprender. Bueno, mencionar de primero que sí, hay áreas en las cuales tiene mucha relevancia, por ejemplo, el área industrial, técnica y de investigación científica, como se menciona aquí. Para continuar, bueno, como todo trabajo de investigación, pretendemos fomentar la integración entre los alumnos de distintas carreras profesionales. ¿Cómo? A través del intercambio de ideas, aptitudes y conocimientos, dado que con este proyecto también queremos fomentar la lluvia de opiniones de distintos puntos de vista, por supuesto. Tenemos el nuestro y también puede haber muchos que nos permitan obtener y mapear lo que son las observaciones para una mejora y continua de aprendizaje como todo proyecto de investigación. Dicho todo ello, continuamos con los objetivos generales. Mi nombre es Sharon Shina Anco Guevara y continuando con la exposición me toca decir los objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general de nuestro proyecto presente es analizar los principales retos que se puedan presentar al desarrollar una bobina de Tesla. Objetivos específicos es identificar la fuerza magnética que induce un campo magnético a una particular carga. Identificar la función si cumple el magnetismo en la bobina de Tesla. Siguiente, identificar cómo interaccionan las cargas eléctricas con el campo magnético. Analizar en la electrodinámica la energía que se utiliza mediante el circuito eléctrico en el voltaje para comprobar la teoría que se propone y la práctica de las ecuaciones Maxwell. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy Franklin Jefferson Acosta Figueroa. Hoy voy a exponer la justificación de nuestro trabajo. El presente proyecto nos permitirá entender el funcionamiento de un dispositivo que marcó un antes y un después en el estudio de la electricidad. El creador de este dispositivo es Nikola Tesla, convirtiéndose en el responsable del sistema de electricidad del mundo actual. La bobina de Tesla presenta una ingeniosa estructura, considerándose un prototipo bastante interesante para conocer el funcionamiento de la electricidad, convirtiéndose en un instrumento eléctrico que nos permitirá a nosotros como estudiantes conocer su funcionamiento, identificar fuerzas magnéticas,
puesto que la bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce altas tensiones de elevadas frecuencias y que estas tensiones tienen gran relevancia en el área industrial, técnica y de investigación científica. Con este trabajo de investigación nos permitirá realizar pruebas magnéticas fomentando opiniones desde distintos puntos de vista y observaciones de los humanos. Muchas gracias. Le paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Anthony Jefferson Aizaga y me encuentro en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Del tema que les hablaré es del magnetismo y de la electrodinámica. Por la parte de magnetismo, podemos saber que son fuerzas magnéticas donde tienen partículas de movimiento de forma activa y en donde se atraen y repelan los metales. Pero cuando las partículas están en inactividad, no llegan a producirse de algún tipo de fuerza magnética, ya que las cargas tienen que estar en alguna actividad. Las cargas magnéticas se pueden generar por cargas de movimiento o por corrientes que circulan por algún conductor. Y un ejemplo claro sería el imán, en donde los imanes tienen una entrada y salida que son más conocidos como el polo norte y el polo sur. Además sabemos que el vector se puede calcular dentro de la fuente general del campo magnético, ya que es muy similar al campo eléctrico, por ejemplo, del solenoide o corriente, y en donde se pueden calcular usando la ley de Ampere o la ley de Biot-Savart. Y su diferencia está en por los distintos puntos de eje o en los casos estéticos de la carga a la hora de evaluar el campo magnético, ya que se manejan de distintas formas porque el campo eléctrico tiene una más expansión que el otro campo. Y por la parte electrodinámica se trata de las cargas eléctricas en movimiento o también que son conocidas como corrientes eléctricas, donde se conoce que son flujos de electrones y se sabe que se pueden encontrar en los elementos que son conductores, ya que existen dos tipos de corrientes que son continua o sabemos que son intensidades que se entienden que están establecidos como por una cantidad de electrones o que llegan a tener unas cargas que pasan por los cables eléctricos y llegan a tener una intensidad de movimientos, donde las leyes de Kirchhoff se encuentran relacionadas y nos permite resolver las magnitudes eléctricas de distintas maneras, por el cual nos permite encontrar el comportamiento de la corriente eléctrica y del flujo de la electricidad y de la potencia generada al transitar el voltaje en ellas y del circuito en tiempo real. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Caterina Melissa Arteaga Iguay. Soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. Mi tema a exponer es sobre la fuerza magnética. Dentro del campo magnético se encuentran diversos comportamientos de las partículas con cargas positivas como negativas. Las cargas eléctricas con diferentes signos se atraen y las cargas eléctricas con el mismo signo se rechazan por la fuerza de repulsión que se genera entre ellos. La fuerza magnética actúa sobre la partícula que tenga carga. La fuerza magnética asociada a un campo magnético estable
no efectúa trabajo porque la partícula tiene la fuerza de la partícula es perpendicular a su desplazamiento. Para ello utilizamos la fórmula que es fuerza magnética es igual a carga por el producto vectorial. Asimismo, se utiliza la regla de la mano derecha que determina la dirección de la fuerza magnética, que refleja la dirección de la fuerza sobre la carga positiva. Y si la carga es negativa, apuntará al sentido contrario. En nuestro experimento de la bobina de Tesla, la fuerza magnética se presenta cuando la corriente pasa por el transistor. Posteriormente, determina el oscilador que genera alta frecuencia en la bobina primaria. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros en general. Mi nombre es Gino Arturo Señor. Bueno, hoy les hablaré sobre el electromagnetismo. Les daré una pequeña introducción. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia las relaciones entre fenómenos eléctricos y magnéticos. Es decir, la interacción entre los portadores de carga y los campos eléctricos. Por ello, el electromagnetismo es una teoría de campos. Bueno, es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales dependientes de la posición en el espacio y el tiempo. Además, las respuestas y explicaciones que ofrece el electromagnetismo es debido a la importancia que tienen las magnitudes físicas en conjunto con la posición del espacio y tiempo, dando a conocer las diversas manifestaciones físicas donde se encuentran las cargas eléctricas en estado de reposo o movimiento. La electricidad y el magnetismo son manifestaciones de un mismo fenómeno físico, que están íntimamente relacionados con el movimiento y la atracción de cargas eléctricas en la materia. Bueno, por consiguiente, el electromagnetismo es el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos causados por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. La existencia de cargas eléctricas fue descubierta hace más de 2500 años por el astrónomo y filósofo griego Tales de Mileto. A partir de la física elemental, sabemos que hay dos tipos de cargas positivas y negativas. Ambos tipos de carga son fuentes de un campo eléctrico. Efectivamente, como recalca el autor, la electricidad y el magnetismo están relacionados entre sí porque los dos son generados por un mismo fenómeno. Las fuerzas magnéticas provienen de las cargas eléctricas constantes de acción. Asimismo, estas cargas eléctricas se utilizan para crear lo que hoy se conoce como electromagnetismo, la base de los motores y la base de los generadores eléctricos. Soy Marco Antonio Charrojas y a mí me tocó exponer acerca de la parte de materiales y procedimientos para elaborar el proyecto que es la bobina de Tesla. Como materiales usaremos una tabla de madera, la cual será para colocar todos los instrumentos. También usaremos en esta versión una fuente de energía que será una batería de 9 voltios, un conector para la batería, un transistor NPN2N2 22A, un interruptor, una resistencia de 22K, alambre de cobre de medio milímetro de grosor, tubo de PVC, una pelota pequeña, papel aluminio, cinta adhesiva y cable para conectar todo el circuito. En esta imagen se puede observar el esquema del proyecto de cómo va a finalizar. Ahora les explicaré acerca del procedimiento. Como paso 1, tenemos que se enrolla el alambre de cobre desde un extremo de tubo de PVC hasta llegar al otro extremo, sin dejar algún espacio vacío. Además, se pega una cinta adhesiva al alambre donde se empezó a enrollar y donde terminó, pues esta debe quedar las puntas libres de cada lado. Como paso 2,
tenemos que se pegue el transitor 2N222A con una cinta adhesiva a un costado de la tabla. Luego, pegamos el interruptor cerca del transitor, ya a la orilla de la tabla. Después se pega el tubo de PVC a otro costado de la tabla, recordando que el alambre debe estar en dirección a las puntas del transitor. Como paso 3, se suelda la resistencia 22K a la parte central del transitor. Luego, pelamos el esmalte de la punta libre del alambre en dirección al transitor para soldarlo a la unión de la resistencia 22K con el transitor. Después, pegamos cada extremo de otro pedazo de cable de 15 centímetros y enrollamos 2 vueltas al tubo que se instaló anteriormente, dejando pues las puntas libres. Como paso 4 tenemos que se suelda el extremo derecho del cable ordinario a la punta derecha del transitor. Luego, con otro pedazo de cable ordinario, se realiza un puente del extremo sobrante del cable enrollado al tubo, soldando ese extremo con el otro cable y el extremo del puente con la resistencia. Después de soldar, otro puente desde la tercera punta del interruptor hacia la unión del puente anterior. Como paso 5, tenemos que soldar el cable rojo del conector a la segunda punta del interruptor y el cable negro a la punta restante del transitor. Luego conectamos la batería con el conector y pues así procederemos a hacer nuestra prueba número 1 en este paso número 5. Pues en la prueba número 1 encendemos el interruptor y sosteniendo un foco en la mano, lo giraremos o rotamos alrededor del tubo del alambre. Pues si funciona, podemos seguir adelante con el siguiente paso. Pues si no funciona, se verificará las soldaduras y las conexiones correctas. Como paso 6 y para finalizar nuestro proyecto, forraremos la pelota del papel aluminio. Luego pegamos el extremo restante del alambre de cobre a la pelota, pues meteremos la punta dentro del aluminio y pegamos la pelota a la parte superior del tubo. Y en este paso 6 tenemos la prueba 2, que es la final, que encenderemos el interruptor, acercamos el foco a la pelota y pues comprobamos que de esta manera Soy el alumno Wilmer Enrique Bendaño Naya y en esta situación voy a exponer lo que es la situación problemática del trabajo de la bobina de Tesla. Bueno, en nuestro presente proyecto de la bobina de Tesla vamos a hacer los cálculos propuestos, presentando el simulador que realizaremos, en el cual nos da las herramientas necesarias para poder desarrollar los ejercicios. De la misma manera hemos optado por realizar el siguiente objetivo, que es identificar cómo interaccionan las cargas eléctricas en el campo magnético. Para ello explicaré el siguiente ejercicio. Bueno, una partícula de carga Q es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb y masa 1.7 por 10 igual a la menos 27 kilogramos. Entra con una velocidad v. Esto es igual a AV sub i. Esto nos quiere decir que está en el eje X, en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme, donde me dice que el campo es igual a 0.5 K Tesla. Este K me indica que está en el eje Z. El radio de la trayectoria circular que describe es R igual a 0.3 metros. Lo que me pide es dibujar la fuerza que ejerce el campo sobre la partícula en el instante inicial y la trayectoria que sigue esta. Calcular la velocidad con la que entró la partícula utilizando la segunda ley de Newton en el eje normal. Bueno, en este caso vamos a utilizar la regla de la mano derecha, que nos dice que nuestro pulgar va a señalar la fuerza, nuestro dedo índice va a señalar la dirección de la velocidad y nuestro dedo medio va a señalar la dirección del campo. En este caso, nuestro campo va a entrar y también vamos a poner nuestros datos donde la carga es igual a menos 1.6 por 10 menos 19 Coulomb. Nuestra velocidad es igual a velocidad P sub I, que en este caso está en el eje X y campo magnético es igual a 0.5 Tesla. En este caso me indica que está en el XZ. Lo que vamos a utilizar es la ley de Lorentz. Esta ley me dice que mi fuerza magnética es igual a la carga X, la velocidad por el campo. En este caso mi fuerza va a estar en el eje Y, en el eje Y. Y como podemos observar, nuestra partícula va a tener una trayectoria circular.
En este caso, no solamente va a tener una fuerza magnética, sino que también va a tener una fuerza centrípeta. Y utilizando la ley de Newton, que nos indica que fuerza va a ser igual a masa por aceleración, en este caso, como va a actuar la fuerza centrípeta, esta va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Pero sabemos que la aceleración centrípeta va a ser igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre r. En este caso, vamos a igualar nuestra fuerza magnética a nuestra fuerza centrípeta, que vendría a ser carga por velocidad por el campo magnético, va a ser igual a nuestra masa por la velocidad al cuadrado entre r. Despejamos la velocidad y en la fórmula y nos va a quedar carga por el campo, por el radio sobre la masa. Sustituyendo todos los datos obtenidos en el problema, nos vamos a dar que la velocidad va a ser igual a 14.12 por 10 a las 6 metros por segundo. Ahora, para hallar nuestro periodo, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es periodo es igual a 2pi por r sobre la velocidad. Sabemos que nuestro radio es 0.3 metros y nuestra velocidad es 14.12 por 10 a las 6 metros por segundo. Y esto nos va a salir un periodo de 1.34 por 10 a las menos 7 segundos. Luego hallamos nuestra frecuencia, va a ser igual a 4.69 por 10 a 7 radianes por segundo. Ahora lo que vamos a hacer es despejar nuestro radio para ver si es que el periodo va a variar en algo o no. Bueno, en este caso nuestra velocidad va a ser a 2v, reemplazamos donde r es igual a m por 2b sobre carga por el campo. Esto va a ser igual a 2r. Simplificando, nos vamos a dar cuenta que nuestro periodo inicial va a ser igual al nuevo periodo. Esto quiere decir que no va a variar el periodo aunque dupliquemos nuestra velocidad. Bueno, por último, ahora para poder hallar la energía empleada en nuestra partícula, para la trayectoria vamos a utilizar la energía cinética, ya que esta partícula va a tener una velocidad inicial. Esa energía cinética va a ser igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado, reemplazando nuestra masa y nuestra velocidad que hallamos inicialmente. Esto nos va a dar a 1.4.69 por 10 a la menos 7 joules. Y en este caso nuestra fuerza va a ser perpendicular a la velocidad. La velocidad va a ser constante en el módulo. Y bueno, gracias. Bueno, ahora voy a explicar el tema del cálculo. Para cumplir con nuestro objetivo, hemos utilizado leyes ya establecidas, las cuales nos han permitido hallar la magnitud de la fuerza magnética. Ahora, la fuerza ejercida en un campo magnético se da cuando una carga Q se mueve con una velocidad V en un campo magnético B. Es allí donde aparece una fuerza F, que es proporcional a Q y a V, y al seno del ángulo que forman V y B, tal como se ve representado en esta fórmula. Ahora veremos cómo es el funcionamiento de una partícula cargada dentro de un campo magnético, tal como se visualiza en la figura. La partícula describe una trayectoria helicoidal cuando la velocidad no es perpendicular al campo magnético y una de las componentes de la velocidad es paralela al campo magnético. Bueno, doy el pase a mi siguiente compañero. Siguiendo con la exposición, toca decir lo que son las conclusiones del proyecto. Con la elaboración del proyecto presente, se ha concluido que la bobina de Tesla es un dispositivo capaz de emitir un brillo de luz por medio de generación de puntos de tensión. De tal manera, la bobina de Tesla puede operar con diversos niveles de tensión muy altos. Hoy en día se ve reflejado la bobina de Tesla en grandes experimentos que se da a conocer en el desarrollo propuesto. Paso a hablar lo que son las recomendaciones.
Una de las recomendaciones es utilizar la bobina de Tesla para hacer experimentos más desarrollados y más experimentales. Como segunda recomendación es, al realizar una bobina de Tesla, tenemos de que mantener una distancia prudente porque el arco eléctrico puede dañar a las personas de su alrededor. Como recomendación número 3, no se puede tocar la bobina de Tesla mientras se está realizando el proceso, ya que la tensión que se está utilizando es demasiado alta y puede ser grave. Como cuarta recomendación es evitar que la corriente penetre en el cuerpo de la persona, ya que puede ocasionar grandes daños severos. Como quinta recomendación es no mantener por mucho tiempo conectada la bobina de Tesla, ya que la ionización del aire puede causar grandes gases tóxicos. Para evitar tal daño, al realizar la bobina de Tesla, tiene que ser en un ambiente bien ventilado para evitar todo gases tóxicos y daños.